Ejercicio de MSU y MSV. Una partícula inicia con MSV, es decir, movimiento circular uniformemente variado, desde el reposo, con una aceleración angular a 0.2 pi radianes por segundo al cuadrado, y la mantiene durante 10 segundos. Luego continúa con MSU durante 50 segundos. Determine el número de vueltas que realizó la partícula hasta dicho intervalo de tiempo. Primero, la partícula parte de reposo, es decir, velocidad inicial 0. Luego vaya acelerando, cambiando la magnitud de la velocidad hasta 10 segundos. Luego de 10 segundos ya no va a acelerar y esta va a ser su velocidad final. Pero esa velocidad final va a permanecer constante porque va a seguir moviéndose durante 50 segundos, pero la velocidad final es constante. A esto se le llama MSU, movimiento circular uniforme. La velocidad es constante, pero eso va a ocurrir luego de 10 segundos. Primero realiza MSV, acelerando durante 10 segundos. Su velocidad final, después de 10 segundos, va a permanecer constante durante 50 segundos. Me piden calcular el número de vueltas. Lo que voy a hacer es hallar la distancia que recorre y lo voy a dividir entre el número de vueltas. Y lo voy a dividir entre una vuelta. Una vuelta sería 2pi. ¿Por qué? Estamos trabajando en torno al ángulo. Vamos a trabajar en torno al ángulo porque no nos dan muchos datos aquí. Me dan más bien datos angulares. Entonces voy a trabajar en torno al ángulo. Entonces la distancia sería la distancia angular, ¿no? La distancia que recorre el ángulo. Entonces me voy a ayudar yo de una fórmula de MRV que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. La aceleración va a ser positiva, así que va a ser más, porque la aceleración está incentivando un movimiento positivo. Ahora bien, si yo paso a restar esto, si lo pasé a restar tendría esto. Y eso es igual que decir la distancia. Pero si vemos el ángulo, sería igual que decir distancia angular. Entonces voy a tener esto. La distancia angular tiene que ser igual a la velocidad inicial. Estamos hablando de los ángulos. Velocidad inicial angular, que se representa por este símbolo. Por el tiempo, más, ya hemos visto que debe ser más porque la aceleración es positiva, aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Reemplazamos. La distancia, que es lo que quiero hallar, tiene que ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración, que es 0.2 pi por tiempo al cuadrado sobre 2. A ver, la velocidad inicial angular es 0 porque parte de reposo. Y el tiempo vendría a ser 10, pero 0 por 10 ya mejor no lo ponemos. Va a ser 0. La distancia me quedaría que es 0.2 pi por 100, 10 al cuadrado 100 sobre 2. Vendría a ser, a ver, esto sale 20. 20 pi sobre 2, eso es 10 pi. Entonces me quedaría que la distancia que recorre es 10 pi. Y lo que voy a hacer va a ser dividir. Lo voy a dividir la distancia que recorre 10 pi sobre lo que es una vuelta, 2 pi. Una vuelta en sí vendría a ser 360 grados. Cuando nosotros trabajamos en MSU, lo trabajamos en radianes, es decir, 2 pi. Una vuelta es 2 pi. Y estamos trabajando en torno al ángulo, porque la distancia no es esto. Sería esto si trabajábamos en torno a la velocidad tangencial, pero nos dan datos del ángulo. Entonces trabajamos en torno al ángulo. Y sale lo mismo, ¿eh? El número de vueltas debe ser 5. Porque eso, pau, 1, pau, 5. Quedan 5 vueltas. Ahora, eso es en MSV. Pero lo que hace en MSU también hay que calcular lo mismo. La velocidad final va a ser constante.
Y nosotros sabemos que la velocidad para hallar el número de vueltas o para hallar la distancia, utilizamos una fórmula de MRU, que vendría a ser distancia es igual a velocidad por el tiempo. Pero yo no tengo la velocidad. La velocidad va a ser la velocidad final, porque se va a mantener constante durante 50 segundos. Entonces primero quiero hallar la velocidad. Y para hallar la velocidad, me voy a apoyar de una fórmula. A ver, voy a apoyar una fórmula. Borro esto y lo pongo. Una fórmula de MRV, porque vamos a hallar la velocidad final en un MSU. Bien, la velocidad final es igual a la velocidad inicial por la aceleración por el tiempo. Más o menos la aceleración por el tiempo. Va a ser más porque hemos visto que la aceleración incentiva el movimiento positivo. La velocidad final angular, ¿no? Estamos hablando en torno al ángulo. La velocidad final angular debe ser igual a la velocidad inicial angular, que es 0, más la aceleración 0.2 pi por el tiempo. El tiempo viene a ser 10 segundos. Estamos hablando en MSV. Estamos haciendo la velocidad final de MSV. Esto viene a ser, ¿no? Esto viene a ser la velocidad final. A ver, este símbolo no le conviene acá. La velocidad final angular. Eso sale 2 pi. Acá es 0, no me importa. Queda 2 pi. Entonces, aquí tengo la velocidad final angular, que viene a ser lo que va a ser un MSU, porque va a ser constante. Esto va a ser constante. Y ya teniendo eso, pero calcular la distancia en un MSU, que vendría a ser la distancia de velocidad por el tiempo. La distancia es la distancia angular, estamos hablando en torno a un ángulo. La velocidad, que va a ser una nomás porque va a ser constante, la velocidad angular por el tiempo. La velocidad angular es 2pi. El tiempo es 50 segundos porque va a realizar el MSU en 50 segundos, según nos dice. Ojo, cuidado, cuidado con confundirte con 10 segundos. 10 segundos es MSU B, pero 50 segundos para MSU por el tiempo 50. Entonces la distancia que recorre es igual a 2pi por 50, que vendría a ser 100 pi. Si yo calculo el número de vueltas de esto, me viene a ser la distancia, que es 100 pi, sobre lo que es una vuelta, 2pi. Esto me saldría 50 vueltas. Acá me salió 5, acá me salió 50. Para el número de vueltas total vamos a sumar, que sería, a ver, el número de vueltas 50 más 5. 55 vueltas es lo que da la partícula en este intervalo de tiempo. Bueno, eso sería todo.